Muy buenas tardes, amigos y amigas del Pensador.io. Nuevamente nos juntamos como cada viernes a conversar deslenguadamente, analizando la realidad, el contexto, las cosas que nos han pasado durante la semana y ponerlas en perspectiva. Hoy, como siempre, tenemos un panel que está muy entusiasmado porque además han estado leyendo y analizando las noticias durante toda la semana. Nos acompaña, como siempre, Hugo Cox, profesor de Historia, doctor en Comunicación Estratégica. Nos acompaña Patricio Ales, arquitecto, exdiputado, ex embajador. Nos acompaña el abogado Pedro Barriga. Y tenemos un invitado especial. Nos acompaña el abogado Juan Cristóbal Cantuarias, un joven de 27 años, socialista, ex presidente del Centro de Alumnos de Derecho de la Universidad de Chile, con una historia política ya como joven dirigente, eh, y que le damos la bienvenida, así que, para que hoy estemos conversando con toda la amplitud de criterio que nos falta. ¿Dónde se nos fue? Pato se nos desconectó. Pero bueno, ¿Qué mientras pasó, se vuelve a hermano? conectar Pato, bienvenido Juan Cristóbal. Oye, muchísimas gracias, Álvaro. Un gusto poder conversar con ustedes, Miguel, Eva, Pedro, Hugo. Y bueno, abierto a que podamos conversar los temas que han pasado la semana con altura de miras, pero no por eso con menos honestidad, que es lo Sí. necesario en estos tiempos. Amén. Aleluya. Eh, Oye, antes de comenzar, nosotros normalmente tenemos un pie forzado con una especie de resumen, pero un resumen con perspectiva teórica de parte de Hugo Cox. Pero antes de eso, yo les avisé a los panelistas que les iba a preguntar qué libro han estado leyendo en la semana y cómo han ocupado ese libro para analizar la semana, la realidad. Así que no sé si quiere partir Pedro con alguna Sí, revisión. bueno, yo leo por temporada y desde que descubrí a Fernando Aramburu con La Patria, que escribe sobre la realidad vasca y la lucha de ETA, me he hecho aficionado. Ahora estoy leyendo un libro que es más bien como de cuentos que se llama Los peces de la amargura. Y es un libro bien interesante porque son novelas ficcionadas pero que demuestran cómo el terrorismo destruye a una sociedad, cómo destruye a las familias, cómo destruye las organizaciones, cómo se forman bandos irreconciliables, eh, y muestra además la extrema crueldad de las acciones terroristas. O sea, un policía va con su hijo de 5 años, se acercan dos tipos, lo balean delante del hijo y se van. Y eso me hizo, con esto voy a terminar, me hizo recordar que siempre mi papá sufrió la Guerra Civil Española y, y siempre yo he estado en momentos tranquilos de mi vida, mirando un árbol, haciendo eso. Pienso que hoy día estamos mirando un árbol, pero mañana podemos estar en llamas, mañana podemos estar súper confrontados. Hoy día mismo puede estarse una mamá mañana en la mañana arreglando a su hija para llevarla a algún lugar. Y por otra parte, un grupo de terroristas armando unas bombas para ponerlas en el metro. Y toca la casualidad que esta mamá entra con su hija al metro y justo los terroristas ponen la bomba ahí y se acabó la cosa. Hasta ahí nomás llegamos. Entonces, estamos viviendo en un ambiente de profunda incertidumbre. La amenaza nuclear no está conjurada, pero esta confrontación con tanta violencia es sumamente preocupante. Y bueno, y por eso que estoy leyendo tanto Aramburu, se los recomiendo. Muy bien. Gracias, Hugo Cox, Pedro. ¿qué estás leyendo tú? Mira, estoy leyendo Sociedad Civil y Teoría Política de Jean Cohen y Andrew Arato. Es un texto de teoría política que ayuda un poco a comprender y a profundizar lo que significa la democracia. Es un libro de sociología política y que lo estoy releyendo porque me ayuda a explicarme mucho los fenómenos que hoy día están ocurriendo. Se lo recomiendo. ¿Cómo Sociedad se llama? Civil.
Sociedad Civil y Teoría Política. Ya. Aquí lo tengo a mano. ¿Está disponible ese libro o no? Sí, sí, no. ¿Se puede Está comprar? editado, claro, está editado por el Fondo de Cultura Económica. Ah, ya. Tiene que estar en En librería. el Paseo Bulnes. Claro. Mm. Patricio, estamos comentando el libro que estamos leyendo en la semana, ¿eh? Con eso estamos partiendo. Ah, me sorprendiste. Le estoy leyendo a Héctor Abad, el colombiano, bastante premiado en una reedición de un libro, se llama El olvido que seremos. Es hijo de un famoso médico criado en una familia religiosa, pero que era agnóstico, y él decía que la fe la inculcan los padres o el ambiente donde desde niño, y si no, no nos llega. Y a mí no me llegó, dijo él, pero tenía una formación muy cercana a lo que se llamaban los cristianos por el socialismo y en la izquierda de esos años, la época de Camilo Torres y todo eso. Y La como era Colombia, influencia, en esos años el hombre terminó, el padre de él terminó muerto. Entonces él hace un libro que Vargas Llosa lo describe como un libro de excepcional valentía, puesto que es el hijo que habla de la vida del padre y cómo que era el padre. Él dice, no hay nadie que yo haya querido más que mi padre. Y lo pasaba muy bien con mi mamá porque mi mamá me llevaba a las procesiones, me hacía rezar, me hacía pasear a Jesucristo por las calles al amanecer y viví entre puras mujeres, pero el amor de mi vida fue mi padre. Y al padre se lo mataron cuando tenía 20 y tantos años. Entonces, es un libro bastante desgarrador. A propósito, justamente, parece que todos estamos preocupados del tema de la violencia, pero este no lo compré, fíjate, me lo regaló Dominique Caranian, una psicóloga que Pedro conoce, de Mm. unos 44 años. Eh, estoy en el libro. Bien. Hugo Cox. Ah, no, ya dijiste. Juan Cristóbal. ¿En Bueno, qué yo lectura esta estás? semana estoy leyendo dos libros que me parecen muy interesantes. Por una parte, estoy leyendo un libro que se llama Hacia la estación de Finlandia, de Edmund Wilson, que es una novela bastante interesante respecto a la historia del socialismo, ¿no? Y la crítica que hace Edmund Wilson a particularmente las experiencias bolcheviques o las experiencias de los socialismos reales, ¿no? Y por tanto la crítica que se hace desde el liberalismo. Yo creo que tiene una prosa muy interesante respecto a las historias de cada líder o teórico de la época. Pasa tanto por Kautsky, Owen, Bernstein, tanto también por Marx, Lenin, Trotsky, y por tanto, si es que se quiere mirar la historia desde, o sea, la historia de la izquierda o la historia en particular de la izquierda socialista, eh, desde una mirada más bien democrática o más bien que legitima la democracia liberal, creo que es muy interesante leerlo, ¿no? Y en cómo las experiencias nórdicas terminan siendo en alguna medida una síntesis de lo que son dos conceptos que en algunos momentos de la historia han sido antagónicos, ¿no? Que es democracia y socialismo. Y hay un socialismo, más bien un segundo libro que he estado leyendo que tiene que ver algo en ese sentido, pero que ya no es una mirada del pasado, sino que es una mirada del futuro, que se llama Socialismo Democrático para el siglo XXI, que es un compendio de artículos de Sergio Vitar y de Klaus Brundenius, que es Ah, sí, si lo acaba de lanzar. sí, fuimos al claro, lanzamiento de Lo acaba de lanzar. sí. exacto, nosotros Y, tenemos y- y una, acaba, y, acaba, y acaba de morir el hombre, el otro. acaba de morir, acaba de Eh, morir. Nosotros tenemos un grupo de lectura que se llama Eugenio González Rojas. Bueno, Eugenio González Rojas, ustedes lo sí, conocerán, Fundador del ex, Partido Socialista. Lo fundador del conocimos Partido Socialista, personalmente. ex senador de la República, ex rector también de la Universidad de Chile, uno de los teóricos más importantes, si no el más importante de lo que se conoce como el humanismo socialista. Y el libro en particular, bueno, nosotros estamos leyendo este libro capítulo por capítulo y en particular plantea cuáles son los desafíos de lo que se conoce como el socialismo democrático en el siglo XXI, ¿no? En particular,
con los problemas de la atomización del trabajo, qué es lo que pasa con el medio ambiente. Yo extraño, a decir verdad, una lectura también sobre el feminismo, a propósito de un tema que está tan presente en el siglo XXI, pero sin duda una lectura interesante acerca de post caída del muro, qué vigencia tiene el socialismo y en particular por qué hablar de un socialismo democrático en el siglo XXI, ¿no? Y por tanto preguntarse por las experiencias socialdemócratas nórdicas, pero también las experiencias de Latinoamérica, en particular la chilena, la uruguaya, la venezolana, la cubana, la estadounidense, por qué no decirlo, en particular porque en las últimas elecciones el grupo de los Democratic Socialists que están dentro del Partido Demócrata, también ha tenido un avance importante en ese país, que uno podría decir, viendo la historia del siglo XX, que es la cuna del capitalismo, ¿no? Entonces, o más bien una de las cunas del capitalismo. Entonces, creo que también es un libro muy interesante para quienes, o sea, yo creo que los libros en general son interesantes para todos los que son lectores críticos, ¿no? Pero sobre todo para quienes quieren tener una mirada crítica desde la izquierda. Gracias, Juan Cristóbal. Yo les comparto que esta semana he estado leyendo, ya la leí, la letra escarlata de Nathaniel Hawthorne. Un libro muy interesante si uno lo ve desde el punto de vista no histórico. ¿Ah? A mí me volvió a llamar la atención, no desde el punto de vista histórico. La letra escarlata es la marca que le ponen a una mujer adúltera eh, en los tiempos de las colonias, cuando todavía no se independizaban, eh, en las colonias que eran muy puritanas por lo demás. Pero lo interesante de esto es que, bueno, la mujer adúltera tiene una guagua y la guagua la tiene con, o sea, el culpable, digamos, del pecado no fue solo la mujer, sino también el pastor de la localidad aquella donde se dan los hechos. Y resulta que el pastor no da la cara. Y me llama mucho la atención porque todo pareciera que gira en torno a la historia de la mujer y su hija, la mujer que lleva la letra escarlata. Pero en el fondo, la historia es de el pastor que la dejó embarazada y que no dio nunca la cara durante 7 años, hasta que al final la culpa y el remordimiento lo llevan a tener un acto, eh, ya no de valentía, pero sí la valentía la habría tenido al principio, pero sí de reconocimiento público de su pecado al final, y termina muriendo por eso. Eso es interesante, porque en algún minuto el tema de las responsabilidades públicas por los hechos que uno hace, eh, eh, la extemporaneidad o la oportunidad de haberlo hecho, es un tema que todavía está vigente. ¿Sí? Me hizo un llamado actual. Eso. ¿Estás Ya, pues. esperando que alguien haga su acto de expiación? En este país, sí, sí, ¿Sí? sí, sí. Hay varios. Faltan actos de expiación, sobre todo después de lo que ocurrió en el Congreso esta semana. Pero le voy a dejar el pie forzado a Hugo Cox, como siempre, para que comparta con eso. Dele nomás, don Hugo. Ya. Bueno, yo esta semana entre el fútbol, lo que ha ido ocurriendo, porque están todos en modo mundial. ¿Mm? Hay Estamos. estamos en modo mundial. Hay ciertos hechos que me han llamado la atención. Primero, el tema fuerte, la bajada del paro de los camioneros. Es un dato que hay que tenerlo en cuenta y ver qué es lo que pasó y la acción que tuvo, ¿no es cierto?, la Confederación de la Producción y el Comercio, ¿no es cierto?, en la bajada de este paro. La fallida nominación del fiscal Morales, ¿no es cierto?, que dentro del Congreso, dentro del Senado, se da una votación en que nadie respetó los acuerdos previos que había. O sea, de todos lados, no sé, y otros sencillamente se ausentaron no estuvieron presentes, como una forma también de decir, oye, yo lo rechazo. Y eso, ¿no es cierto?, fue que repercute finalmente en el gobierno. O sea, queramos o no queramos, eso finalmente llega, el responsable final es quien lo nominó. Pero más allá de todas las cosas que van ocurriendo, todos estos fenómenos me van dando cuenta de una cuestión que es re complicada. Y es lo que les quería plantear para que conversemos en torno a eso. ¿Dónde está el poder? ¿Dónde está la centralidad del poder? ¿Está en el Ejecutivo?
está en poder legislativo? ¿O el poder se desplazó derechamente y lo tienen las bandas de narcotraficantes o del crimen? ¿O los sectores, no es cierto, que en la Araucanía, que en base a la violencia van tomando territorios y no hay actuación del Estado? ¿O el poder lo tienen aquellos que se toman las carreteras, le hacen los camioneros? ¿O el poder está en aquellos sectores, en esos grupos económicos, sectores de derecha, que no son capaces de abrirse a cambios razonables del modelo del sistema? Es decir, el poder ya no está donde uno supone que el poder está. El poder donde uno cree que está reaccionando frente a quien está ejerciendo el poder. Es cosa de verlo en las calles, de verlo en la plaza de armas, de verlo en el centro de Santiago y o verlo en las poblaciones periféricas, poblaciones que están tomadas por las bandas criminales, por los narcos. Y no entran las policías, no está el Estado presente. Es decir, los camioneros, estuve viendo lo que significó el que depusieron el paro, 2.500 millones de dólares, de los cuales 1.500 millones son una bonificación al petróleo. Y el saldo es porque es la diferencia de precio que se produce porque no va a aumentar el precio del petróleo durante 6 meses. ¿Estaba el poder en el Ministerio de Hacienda, en el Ministerio de Economía? Si el poder estaba ahí, pusieron sus condiciones. Y ese es un dato no menor. Ahora, ¿cómo recuperar el poder? ¿Cómo hacer que el poder político adquiera la vigencia que tiene que tener? Pero vemos una Cámara de Diputados que no está operando, vemos un poder ejecutivo que normalmente tiene que andar dando explicaciones. O sea, la credibilidad de los sectores políticos ha ido bajando, y mucho. Es cosa de ver la última encuesta de Criteria, que el 60 y tantos por ciento, ¿no es cierto?, dice que no es necesario los partidos políticos para gobernar. Y eso es grave. Y ahí estamos un paso de lo que hemos estado conversando acá muchas veces, lo que significa el populismo. O sea, la crisis en la que está metido este país se sigue ahondando. Y yo creo que deberíamos dar una vuelta y poner el foco más allá de los hechos que ya todos conocemos y que han sido relatados en distintas oportunidades. Yo creo que esos hechos reflejan cómo hay un desplazamiento del poder hacia la periferia y no hacia la centralidad. Yo creo que ahí hay un tema que hay que analizar y preocuparse bastante. Eso, ahí dejo abierta para que opinemos. Perfecto. Antes les recuerdo a nuestros panelistas que hay que levantar la manito para la palabra. Yo lo estoy mirando en las pantallas. Antes de dar la palabra, aquí tenemos también algunos aportes de Miguel Concha. Nos dice, ¿qué pasó en la bancada socialista en votación sobre el fiscal Morales? Alfonso de Urresti, Fidel Espinosa, José Miguel Insulza, muy molesto con la ministra Analía Uriarte, dice. También nos dice que el fiscal Morales lo pagó caro por ser pareja de una testigo en el caso Basuras. Y nos recuerda que la situación de los gremios no es solo en Chile. Nos dice que la AFL-CIONS en Estados Unidos domina los sindicatos portuarios y paran el país en una hora. Ahí tenemos los aportes de Miguel. Ok, ¿quién toma el testimonio? Pedro, Juan Cristóbal, Patricio. Pedro está levantando la manita. Sí, mira, voy a seguir con el análisis interesante que hace Hugo Cox. Eh, yo creo que a nivel mundial, no solo en Chile, se ha ido produciendo una retirada de la política. Y ese espacio ha empezado a ser llenado por lo que se llaman las identidades, las organizaciones sociales y otro tipo de planteamiento. Evidentemente, un país no puede ser gobernado por las pretensiones de un grupo de camioneros, o las pretensiones de un grupo de filatélicos, o las pretensiones de los vendedores de mote con huesillo, porque realmente el país se transforma en una chacra. Eh,
Y resulta que la política era la que venía a armonizar todo este conjunto de intereses y a producir políticas públicas que, como no eran posibles de ser satisfechos de inmediato, se priorizaban y se establecía un cronograma y se decía, vamos a resolver este problema primero, después vamos a resolver este otro, después le vamos a hincar el diente a este de acá y le vamos a hincar el diente a este de allá. Entonces, yo creo que el problema principal es cómo restablecemos la política. Y ahí juega un papel fundamental la educación, la familia, el colegio, las organizaciones sociales. Yo creo que en este país se hace necesario reeducar políticamente a la gente. Una parte de la reeducación política es que en política se pueda participar sin miedo a opinar y sin miedo a decidir, porque las decisiones de asambleas eh, turbulentas de multitudes hacen imposible que una persona vote con libertad de conciencia. No va a poder nunca votar con libertad de conciencia si está siendo empujado o presionado. Ahora, dicho eso, a mí me da la impresión de que lo que está pasando con la discusión del tema constitucional es bien interesante y es bien positivo. A mí no me preocupa que se demoren, porque ahí, en el grupo que está discutiendo, están posiciones que esconden intereses, intereses que esconden emociones, miedos, incertidumbre, etcétera. Pero eso es el ser humano, eso es el ser humano. Y cuando tú compartes los miedos, las incertidumbres, los temores, realmente puedes llegar a un acuerdo que sea semi-tranquilizador para todos. Yo quiero terminar con algo que se ha visto toda esta semana en el Mundial, porque el deporte es muy pedagógico. En el deporte, a diferencia de lo que algunos altos líderes políticos de este país plantean, en el deporte se gana o se pierde. En el deporte nos ganaron todos porque dieron un lindo espectáculo, como se dijo respecto del plebiscito de salida. Ganó todo, ganamos todo, el país ganó la democracia. No, ganaron uno, perdieron otro. Si el senador que pierde en Georgia no va a andar diciendo ganamos todos porque todos participamos y todos elegimos. Sí, uno de los principales motivos políticos es aprender a asumir las derrotas. Y ustedes, si se fijan, en la Plaza de la Constitución están quedando una serie de estatuas de personas, y la más dramática de todas es la de Allende, que perdió en forma trágica, que ganaron algunas veces, pero que perdieron muchas. Entonces, nosotros no podemos educar en política con el criterio que nunca nos equivocamos, nunca perdemos, porque si no, en realidad no estamos educando en la política. Yo creo que ese es uno de los puntos esenciales. Y dos propuestas muy concretas para una nueva constitución. Los partidos políticos deben tener la obligación de educar a sus militantes, crear escuelas de educación. Y la segunda, que yo aquí lo he dicho varias veces, cada vez que se adopte una decisión en un sindicato, en una asamblea estudiantil, en el parlamento o en cualquier parte, debe hacerse con voto secreto, no con voto a mano alzada, de manera que la gente pueda votar con verdadera libertad de conciencia y no tenga que votar contra lo que piensa. Así es. Juan Cristóbal tenía la mano levantada, después Patricio. Muchas gracias, Álvaro. Bueno, yo creo que la pregunta que hace Hugo es muy interesante, ¿no? Respecto a dónde radica el poder, ¿no? O más bien, quién ejerce el poder. Y que es una pregunta que es actual, o sea, que nos la hacemos a propósito de este gobierno, pero que es una pregunta que se la han hecho intelectuales hace bastante tiempo, y a mí me gustaría que destacara a Gramsci en ese sentido. O sea, Gramsci distinguía claramente que ser gobierno es distinto a tener el poder, ¿no? Y efectivamente yo creo que si entendemos el poder como una relación, y por tanto que se ejerce, no necesariamente el poder va a estar en quienes detentan formalmente el poder,
¿no? Porque el poder es sobre todo fáctico, ¿no? Se trata de una cuestión de hechos, ¿no? Eh, y yo creo que eso es algo que tiene que entender sobre todo la generación más joven y la generación que está actualmente en el gobierno. Porque estar en el gobierno, ser presidente de la República, no significa poder hacer lo que se quiera. Y esa es la gracia de la política. Al final del día, la política, y esto es una mala noticia para quienes aspiran que la política es algo más que eso, pero la política se trata de lo posible. Eh, y esto lo digo también a propósito de que la generación que hoy día está en el poder asumió un discurso sumamente crítico respecto a la forma en cómo se ejerció el poder durante los 30 años, ¿no? A propósito de lo que pasó en el estallido social. Y a mí no me problema que hoy día Boric, por ejemplo, valore la figura de Elwin, que también valore la figura de Lago o valore los 30 años. Lo que sí me a problema es que suena poco creíble. Suena poco creíble a propósito de que cuando están fuera del poder o cuando están fuera de la presidencia de la República, pareciera ser que ejercer el poder es súper fácil, pero cuando están en el poder, pareciera ser que ejercer el poder es sumamente difícil. Y ahí radica el problema, ¿no? Porque por una parte, el poder no está precisamente en quienes deberían ejercerlo. O sea, hay poderes fácticos que ejercen un poder inmenso. O sea, yo no me explico cómo un gremio es capaz de paralizar todo el país. O sea, a mí eso me parece, pero impresionante. O sea, ¿cómo es posible que el Estado gaste millones y millones de dólares por satisfacer los intereses de un gremio en particular, ¿no? Pero también, porque yo creo que esto no se trata solamente de un problema de voluntad, ¿no? O sea, no se trata de que el que está, porque Bachelet es buena o Bachelet es mala, o porque Ricardo Lago es un vendido a las carreteras, o porque no les venden, sino que hay un problema estructural de fondo, ¿no? ¿Y qué tiene que ver con qué? Con que que esto lo escribía muy bien Habermas, ¿no? Tú abres una compuerta, pero después se te abre otra compuerta y que tienes que negociar para abrir esa compuerta. Entonces, cuando tú ingresas a un proyecto de ley al Congreso, tienes que abrir un montón de llaves para poder abrir la compuerta final. ¿Y aquí a qué me refiero con esto? Que al final del día, si es que tenemos una institucionalidad que es incapaz de acoger realmente la voluntad mayoritaria, evidentemente empiezan por una parte, a crecer el populismo, porque finalmente se cree que quien está en el poder no arregla las cosas porque es una mala voluntad, y te surgen partidos como el Partido de la Gente, como otros como el Partido Republicano, que te prometen un montón de cosas, pero que al final del día no lo logran. Incluso el Frente Amplio también es heredero de ese populismo. Eh, pero también, o sea, al final del día no puede hacer reformas sustantivas, y por eso para mí es importante no solamente el cambio de los agentes, o sea, quién está en el poder, sino que al final del día, cuáles son las reglas para el cambio de ese poder, o sea, para ejercer ese poder. Y por eso para mí el cambio constitucional es tan importante, y la oportunidad que nos perdimos el 4 de septiembre, no por responsabilidad del pueblo, ¿eh? Yo creo que hay responsabilidad de quienes ejercieron el mandato popular, es tan relevante. O sea, se farrearon una oportunidad que era sustantiva, y que era significativa para cambiar las reglas del juego de cómo se ejerce el poder. Eso sería todo, querido Álvaro. Patricio Alex, adelante. Bueno, no, en realidad no había pedido la palabra, Ah, y- pero ya que me lo ofrece voy a conectarme con esta referencia que hace nuestro invitado Juan Cristóbal. Bienvenido, Juan Cristóbal, me alegro mucho que estés aquí, y sobre todo con una mirada abierta en la defensa del gobierno que estás apoyando con seriedad y con autocrítica, pero con convicción de apoyarlo, y con convicción sobre los cambios y en la percepción que tienes respecto a dónde y cómo a dónde y cómo está el poder, a dónde está y cómo se ejerce. A mí me parece que ya que invocas a Gramsci, yo quiero hacerte presente que las fuerzas que
que ganaron el gobierno con el presidente Boric, y sobre todo una de las coaliciones, no en la que estás tú, sino justamente la que se ha autoproclamado como la más pura, aquella que no tiene nada que dialogar con nosotros, con los que éramos los culpables de los 30 años, que dicho sea de paso, pongo paréntesis, somos los que estamos otorgando la otra coalición en cierta parte, como tú, por ejemplo, y como otros socialistas y otros miembros del PPD que participan del gobierno, y también, no solo con algunos ministros y algunos funcionarios, y que en realidad este grupo, que es el seguidor de las frases que ha acuñado el ministro Jackson, del menosprecio completo al pasado inmediato, este grupo creyó que tenía la hegemonía cultural y la hegemonía electoral y la hegemonía valórica, ya que hablamos de Gramsci. Y creyeron que Chile tenía y que el estallido les mostraba a ellos, más su propia experiencia, que Chile había tenido una transformación gigantesca en términos de los valores y que la supremacía de esos valores y de esa manera nueva de gobernar, y digo esto, no es un tema etario, sino es un tema ideológico, porque aquí hay gente de distintas edades en esto. Y ellos creyeron y autoproclamaron su mirada gramsciana en el sentido que el poder que la elección les señalaba que tenían correspondía legítimamente también a una hegemonía cultural, a una hegemonía valórica, y que tenían las capacidades del poder, y que solo faltaba este perfeccionamiento de la institucionalidad, que no era poco, no lo menosprecio, pero que solo faltaba. De ahí que podían hablarnos mirándonos bajo la pierna, término no gramsciano, pero que recoge la idea de lo contrario de los que tendrían la hegemonía. Y se produjo la misma soberbia o parecida a la que inundó a los convencionales que tú bien dices se farrearon la oportunidad de la transformación institucional. No sé, y me gustaría que tú pudieras decir, ¿qué quieres decir cuando dices se la farrearon? Porque varios decimos se la farrearon, pero algunos dicen se la farrearon porque tuvieron un mal comportamiento, otros dicen se la farrearon porque se fueron desmedidos, otros dicen se la farrearon porque tuvieron desmesura en el lenguaje, otros dicen se la farrearon porque las propuestas fueron de ultrapetita, otros dicen se la farrearon porque lo que propusieron no lo iba a apoyar el pueblo de Chile. Entonces, me gustaría tu precisión, porque a mí lo que me molesta es que una de las cosas que a mí me molestó era esta soberbia permanente de la sobreexcitación, de alegría permanente de estar haciendo puntos de prensa casi todos los días para celebrar con desmesura cómo se aplastaba a aquellos que no compartían esta nueva hegemonía. Pero eso no fue solo de la convención. O sea, junto con pedirte que me digas como un cogollito, como un adendum final, ¿qué quieres decir con lo del farreo? Porque francamente es una consulta pequeña, secundaria, que es la que te hago. Pero te hago la observación, ya no la pregunta y el comentario, que esto no fue algo ajeno al gobierno, ni fue algo ajeno sobre todo a la coalición, porque este gobierno tiene además la peculiaridad de que es un gobierno que tiene dos coaliciones apoyándolo. Pero aquella coalición que es la coalición donde está el Partido Comunista, donde está el Frente Amplio, donde están, en fin, todo ese grupo es el grupo que se creyó con la hegemonía. Y de ahí a tener el poder institucional o no tener el poder del dinero,
bueno, no es poco tener el poder del presupuesto nacional, administrarlo, en fin, dirigir. Eh, Siempre ha sido así, tú bien lo dices. No, 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 no. Tener el gobierno nunca ha sido tener todo el poder, porque son muchos los actores que componen lo que es el poder. Pero la soberbia con que comenzó a ejercer el poder político, yo me pregunto y te pregunto a ti, ¿ha disminuido? Cuando hay este nuevo lenguaje, ¿es una autocrítica profunda que se está haciendo las dos coaliciones del gobierno? ¿Es algo genuino? Me pregunto, y no te lo pregunto a ti, ¿cuánto hay de oportunismo en esto? Y que tú señalas algo de eso, así diciendo, bueno, pero cuidado, ¿sí? Y tú lo planteas muy bien. Y yo me pregunto, ¿es genuino? Algunos dicen, y aquí lo hemos celebrado, ¿ah? Pedro y yo, no sé si no me acuerdo si los demás, hemos celebrado a la ministra de Minería, hemos celebrado al ministro de Transporte. Yo soy un admirador de Muñoz, el ministro perdón, García. ya mencioné el de Transporte, García. hemos celebrado al ministro de Obras Públicas, le tenemos buenas desde el punto de vista humano, además parece eficiente, pero eso no es lo que estoy reclamando. Yo estoy reclamando esta mirada fundacional de la historia de un nuevo Chile en la que se auto-ungió este grupo gobernante, no por la edad, sino porque creo que tienen confusiones ideológicas. Cuando el identitarismo de las particularidades, de los temas particulares, es lo que termina conduciendo la constituyente, es porque también dentro del gobierno existe un identitarismo. Me importa el medio ambiente, no me importan las mineras. Me importa el medio ambiente, no me importan las salmoneras. Estoy contra el salmón, no me interesan las exportaciones. Me importa el agua, no me importan los pinos. La exportación de celulosa me tiene sin cuidado, quiero que no se produzca más. Mira, me importa el indigenismo, no me importa el derecho de propiedad. Todas esas cosas siempre tienen un fundamento de razón, porque todos los identitarismos partieron de un abuso que sufrieron las identidades. Y es verdad, fueron abusadas. Así pasa con el feminismo, y por eso el identitarismo es tan fuerte con el feminismo, porque fue un abuso milenario y sigue existiendo todavía. Pero tú no gobiernas ni construyes una nueva sociedad sobre la base del identitarismo si no tienes una mirada sistémica. Y entonces era muy difícil tener hegemonía y acercarse al poder. Discúlpala que no termine con una propuesta. Dejo planteado una cierta indignación intelectual y conceptual e ideológica, porque no quiero más escuchar la justificación que me la dieron antes de la elección presidencial. Démosle una oportunidad a los jóvenes. Pero ¿qué es esto? ¿Qué desprecio, qué desprecio más grande a las concepciones políticas de los jóvenes? Si yo no le doy una oportunidad para esto, los gobiernos no se eligen para destetar a nadie y quitarles el pecho de la madre. No, esto no es para el destete. Y además, no son chicos, son grandes. Y además, le han declarado al pueblo de Chile que tiene una aspiración gubernamental para gobernar un sistema, no para tener comprensión. El pueblo de Chile no es el psiquiatra de los gobernantes, es el que tiene derecho a exigirle a los gobernantes. Entonces, mira, estaba terminando y es como esos aterrizajes que no culminan nunca, y volví a tomar vuelo, y ahora con más pasión todavía, porque me viene la indignación de que me digan que hay que ser indulgente con el gobierno por la edad. No, me dijo, tú no lo has dicho, no te lo acuso a ti, pero te toca escuchármelo a mí, como los otros auditores que podrán estarnos escuchando. Disculpa la pasión, pero creo que los respeto. Mira, esto es igual cuando dicen Argentina siguió jugando aunque fuera ganando, y eso es el mejor respeto cuando el otro equipo no se pone no baja los brazos y las piernas y sigue jugando con ganas de ganar porque respeta al adversario. Yo no acepto la idea de que se me justifique nada con el tema de la edad.
sino con la ideología y con la política. Y tú lo has hecho muy bien en eso aquí. Antes que Juan Cristóbal recoja el guante, permítanme leer algunas cosas que dejó eh, Miguel Concha en el chat. Dice que la opinión de Mirko Macari, un colega mío, según él, los partidos se manejan de forma análoga del siglo XX, y los partidos políticos del siglo XXI son digitales y están fuera de foco de la realidad. A propósito de lo que nos mencionaba Pedro, de que todos parecen ganadores hoy día, nos dice Miguel Concha que Evo Morales dice que en La Haya ganó Bolivia porque se confirmó que el río Silala es internacional, o sea, ahí todos ganan. Qué Eh, bueno, que vaya a tomar agua. Fidel el Cañaveral le dijo al presidente Allende: tú no tienes nada, ni ejército ni banca, la prensa, los gremios, solo un pueblo que te sigue. Eh, a propósito del poder, si los que reformaron el binominal hubiesen puesto una cláusula de bloqueo para las minorías, como en Alemania, que hay que sacar un 5%, claramente las cosas serían distintas, la canción tendría otro título. El poder, nos dice Miguel Concha, son las Fuerzas Armadas, la banca, los gremios, la CPC, que fue la que estuvo manejando la negociación con los camioneros, por ejemplo, la SNA, la Cámara Chilena de la Construcción, la SOFOFA. Sería utópico, viven en otro mundo, probablemente se refiere a aquellos que creen que el poder está en otros lados. Y también nos dice que Boric, cuando gira al centro, sube en las encuestas, cuando lo obligan a cumplir el programa bajo, como en la última criteria que solo marcó un 30%. Y dice finalmente: a la moneda no se va a prender. El kinder político no existe. Notable frase. Ahora sí, Juan Cristóbal, recogido el guante. Sí, yo quisiera comentar algunas cosas acerca de lo que dice Patricio, ¿no? Yo en primer lugar decir que me acuerdo que hace algunos años me tocó participar en un grupo de discusión convocado por la Fundación FES, que es la Friedrich Ebert Stiftung, la socialdemocracia alemana, que era convocada por Manuel Antonio Gorratón, ¿no? Y habían varios compañeros del Frente Amplio, me acuerdo, ¿no? Compañeros y compañeras, y planteaban como cuáles eran los desafíos de la nueva generación. Y yo, decir verdad, como que me sentía un poco upside de la discusión, porque sentía como ¿cuál es el valor de la nueva generación? Si a mí no me interesa construir como generación, me interesa construir con mi abuelo, ¿cachai? Como si lo importante no está en la renovación, no está en la renovación de las élites, está en la renovación de la idea, ¿no? O sea, y por eso también esto es un debate que se dio de manera muy importante por lo menos en el espacio político donde yo estaba, cuando era presidente del Centro de Estudiantes de Derecho de la Universidad de Chile, que respecto a estos límites que se establecían para la reelección, ¿no? De diputados y senadores, yo decía: puta, pero la renovación del liderazgo no significa nuevas ideas necesariamente. De hecho, perfectamente puede significar que los mismos intereses sigan estando en la política, ¿no? Entonces, por eso yo creo que como los proyectos generacionales, por lo menos a mí, no me hacen sentido, ¿no? Porque hay que pasar del Perdón, proyecto perdón, Juan generacional. Cristóbal. Además, la edad es un estado biológico, no un estado ideológico. Del que no depende, Totalmente. del que nadie tiene la culpa, además. Exacto. Y hay una segunda cuestión, ¿no? Y ya recogiendo el guante respecto a lo que tú decías, Patricio, ¿no? Como, ¿cuáles son los elementos en que yo podría decir que nos la farreamos? Y me involucro también en esa derrota, a pesar de que creo que no sea directa mi responsabilidad, sí hay una responsabilidad de esta generación, o sea, de quienes estuvimos ejerciendo o estuvimos presentes en ese debate, ¿no? Y yo creo que hay dos cuestiones, ¿no? Yo creo que hay una primera cuestión que tiene que ver con factores externos, que lo queramos o no, cualquier plebiscito nacional va a ser una evaluación del poder de turno, del gobierno de turno, ¿no? O sea, creo que en parte la gran victoria del apruebo el año 2021 se debe año 2020, 2021, no me acuerdo, se 21. debe a la 21. desaprobación de Piñera, y creo que también en gran medida la derrota del apruebo del año 2022 se debe a la desaprobación de Boric. Y me gustaría que no fuera así, pero creo que se debe a eso en una medida. Pero quedarse solamente en ese análisis es miope. O sea,
la derrota se debe a múltiples factores y yo creo que también hay que acusar o acusar recibo de los factores internos. ¿Cuáles son para mí los problemas que hubo en la convención? Para mí, dos temas en particular. Creo que hubo una, una falta de republicanismo en ciertos símbolos que son importantes para la ciudadanía chilena. O sea, al ciudadano y a la ciudadana chilena no le gusta que pifieen el himno al principio de la convención, cuando se está instalando. No le gusta que le agarren a puteadas a la funcionaria pública que no tiene ningún interés político en la cuestión, sino que quiere que surja. No le gusta que hayan cuerpos pintados, no le gustan que un convencional, mientras tiene tiempo para poder argumentar su posición, en vez de argumentar su posición, cante Plurichile, tu cielo a su lado, ni tampoco le gusta que mientras un convencional que fue electo popularmente vote mientras se está duchando, ¿no? O sea, yo creo que hay efectivamente cuestionamientos relativos a las formas republicanas, ¿no? Que son una falta de respeto al final del día a quienes somos los electores. Y en segundo lugar, yo creo que hay problemas con los elementos identitarios. ¿Y a qué me refiero con esto? O sea, lo que se ha criticado al ñoñoísmo. O sea, tú te estás preocupando porque estoy hablando, en vez de decir les, estoy hablando de los y las o estoy diciendo los. Mientras, puta, en mi esquina, weón, tengo mi problema con la migración que, puta, no me permite vivir en paz. Weón, ¿cachai? Entonces, claro, po, tú como izquierda whisky estáis muy preocupados y estáis muy a favor de la inmigración, pero es fácil hablar de eso cuando los problemas de la inmigración, relativos a la delincuencia, relativo a los secuestros, relativo a la prostitución, respecto a los ruidos molestos, no te están afectando a ti, ¿no? Y además, yo creo que eso sumado a que si es que uno articula un discurso de izquierda desde la sumatoria de causas, o sea, ¿qué es lo que pasa al final del día? Yo como votante, sin una convicción clara ideológicamente, pero claro, estoy de acuerdo con que tengamos derechos sociales, estoy de acuerdo con que haya, por ejemplo, un mercado eficiente, pero no estoy de acuerdo con la plurinacionalidad, ¿cachai? Y eso te da muestra en que la plurinacionalidad, por ejemplo, era una demanda de los sectores de élite, del pueblo amuche y de la academia, ¿no? O sea, ¿cómo te explicas tú que los sectores que están más indigenizados, o sea, en donde hay mayor presencia indígena, hayan votado con mayor proporción a votar a favor del rechazo, ¿no? Entonces yo creo que al final del día el termómetro de la convención no estaba en el pueblo, sino que estaba en los sectores de la élite. Y la izquierda, que acusó al gobierno de Piñera de ser la élite, se convirtió transformando en élite. Ahora yo creo que hay que hacer un matiz, y aquí con esto me gustaría terminar, Álvaro. Eh, la pregunta es, o sea, estamos claros que el diagnóstico tiene que ver con que, por lo menos los sectores progresistas, tienen que ser capaces de articular un discurso que sea capaz de armar una categoría que supere los identitarismos, ¿no? O sea, es decir, armemos un concepto que sea capaz de representar una mayoría social y política. O una propuesta Está bien, sistémica. estoy de acuerdo. Ahora la pregunta es, ¿cuál es ese concepto? Ah, Porque estamos de acuerdo con que la idea de clase trabajadora, con la idea de pueblo, ya no convoca mayorías sociales y políticas. Y eso se debe a una cuestión estructural. O sea, se debe a que tenemos un trabajo atomizado en donde el trabajador de McDonald's con el trabajador de call center, que son dos personas de la clase trabajadora que ganan escasos sueldos, no se sienten iguales, po, ¿cachai? Entonces, ¿qué es lo que yo creo que podría ser un discurso de la izquierda que sea capaz de generar una categoría que pueda aglutinar a ese trabajador de call center con ese trabajador de el McDonald's? El concepto de patria. Y lamentablemente el concepto de patria, el concepto de ser chileno, la izquierda ha renunciado a la patria, porque es un concepto que lo considera patriarcal, porque es un concepto que lo considera colonizador, porque es un concepto que va en contra del indigenismo. Entonces, insisto, está bien, estamos de acuerdo, y esta es la pregunta que me gustaría dejar. Estamos de acuerdo con que hay que armar un discurso que sea capaz de valorar lo general por sobre lo particular. Pero ¿cuál es ese concepto? ¿No? En la realidad de la relación capital-trabajo el día de hoy. Eso sería todo.
estimados. Ahí sí, yo estaba muteado. Hugo levantó la mano, después Pedro. Mira, para ir terminando esta ronda de conversaciones, yo creo que, yéndome al tema del gobierno, tocarlos muy brevemente. En el gobierno, y es donde hay un gran tema que hay que ver. Hay tres coaliciones, no dos. Tres. Tres coaliciones, no dos. Una es el Frente Amplio. Otra es el socialismo democrático. Y la tercera, Apruebo dignidad. no, es el Partido Comunista. Y es un Partido Comunista de viejo cuño. Es un Partido Comunista que se quedó anquilosado. ¿Dónde metes a los funcionarios de C que ha estado nombrando el gobierno de Boric? Por ejemplo, ¿Cómo? ¿dónde metes a los funcionarios de C que ha estado nombrando el gobierno de Boric? ¿En qué coalición? No, Ya hay son, dos son- superintendentes, claro, pero son marginales, o sea, no tienen posiciones de poder. O sea, el PC Claro, y no tiene tiene, no posiciones tiene, no tienen peso como coalición. como coalición, son incorporaciones individuales. Pero aquí yo estoy hablando, mira, son tres. Si ustedes hacemos tiramos el bisturí, nos encontramos con el Frente Amplio por un lado, el PC de viejo cuño y el socialismo democrático. ¿Y cómo conversan estos tres? Y ahí yo lo engarzo con lo uno con lo que está planteando Juan Cristóbal. Si el problema es que no hay un relato del progresismo que une al país, no hay una historia que podamos desarrollar. Y mientras no tengamos un norte, va a seguir este problema, con todos los agravantes que tenemos. Es decir, si yo cuando les planteo, oye, si el poder está en las poblaciones, en el narco, está en las calles, en fin, está en todos lados, y todo se salta en el Estado. O sea, ¿cómo agreden a carabineros constantemente? Y ese es un dato no menor, que el carabinero hoy día ya anda usando su arma constante a cada rato, cuando puede la usa. O sea, cuando llegamos a ese nivel, es porque el país está en una crisis que se va ahondando. Y eso solo se puede recuperar, como lo decía Juan Cristóbal, buscando un discurso que permita la unidad, que permita sentarse a conversar y decir, bueno, ¿por dónde vamos a caminar? Y los identitarismos aquí no sirven. Separan más las aguas. Eso, Pedro. Mira, es súper interesante el tema que estamos discutiendo y como todos los temas sociales, siempre hay más dudas que certezas. Pero yo creo que hay algunas certezas sí que podemos tener, que son importantes. Eh, el término del paro de los camioneros significó el ejercicio de un liderazgo de parte de la clase empresarial, de un liderazgo que podríamos calificar de patriótico, porque en realidad ellos estaban defendiendo las cerezas, todo lo que tenía que salir, pero también estaban defendiendo la tranquilidad de la gente que quería que los supermercados estuvieran abastecidos y todo eso. Entonces yo creo que aquí el problema es invertirlo. O sea, en vez de nosotros tener un gran proyecto social y nacional, tenemos que tener un proyecto minimalista, súper minimalista, que consiste en que la gente viva mejor de lo que está viviendo ahora. Más tranquilo, sin delincuencia, sin angustia económica y todo eso. Ahora, lo que plantea Juan Cristóbal es súper interesante. El concepto de patria siempre ha sido poco afín a las ideas marxistas o progresistas o de izquierdas, como que hay que estar pidiendo permiso para hablar de eso. Que Pero yo incluso, creo, Pedro, se consideraba, ¿te acuerdas? En nuestra época se consideraba como que era un término medio fascista, medio claro, nazi, claro. y medio militarista. Sí. Y lo que nosotros tenemos que pensar es que en realidad los acontecimientos que se han producido
con mucha fuerza desde el 2019 para adelante, pero que venían de atrás, han reflejado el siguiente problema, que es el problema que tenemos que pensar todos, y que en una nueva constitución tiene que estar escrito en piedra. ¿Cuál? ¿Qué es Chile? ¿Qué es Chile? ¿Somos o no somos una comunidad? ¿Queremos o no queremos ser una comunidad? ¿Es posible que exista una comunidad con múltiples diversidades que puedan coexistir? Esos son problemas, pero urgentes de resolver, porque no sacamos nada nosotros con que las tías del jardín infantil, con muy buena onda, le enseñen a los niños que hay que respetar a los distintos, que hay que ayudar a los discapacitados, que hay que respetar a los inmigrantes, que no hay que mirar a la gente por el color de la piel, si esa persona después va a entrar en una vorágine en la cual va a estar recibiendo todo lo contrario. Entonces hay una crisis en la educación y esa crisis pasa por definir qué somos, qué somos. Por ejemplo, una nueva constitución no puede eludir referirse al conflicto y hacer una promesa o una exigencia de que optamos por la resolución pacífica de los conflictos, de cualquier tipo de conflicto, políticos, familiares, barriales, etcétera. La nueva constitución, por supuesto, que tiene que condenar al terrorismo, palabra que costó mucho que este gobierno la dijera. Costó mucho, hubo que sacársela con golpe en la espalda. Terrorismo. Tenemos que condenar el terrorismo. El terrorismo es cruel, es contrario a los derechos humanos. Y en tercer lugar, tenemos que formar una sociedad en el respeto a los derechos humanos. Pero para formar una sociedad en el respeto a los derechos humanos y hacer que la derecha los respete, en primer lugar, quienes fueron perseguidos y ahora están en las organizaciones de derechos humanos, no pueden transformarse en persecutores de sus mismos amigos. Ese espectáculo que se está dando con lo de Mico en el Instituto Nacional de Derechos Humanos es francamente una vergüenza. Repudiable, Es repudiable. francamente una vergüenza. O sea, la gente que trabajó en la Vicaría, en la Comisión Chilena de Derechos Humanos, en el FASI, en todas esas instancias, no puede Fútbol. estar, no puede estar detrás de eso. Nosotros tenemos que respetar todo eso. Ahora, termino con lo último. Que se prolongue cuanto más se prolongue la discusión para que la gente vea el procedimiento, se analicen los miedos con franqueza, los temores que son legítimos. O sea, de repente una clase social o un grupo o un partido político puede tener temor de que lo hagan desaparecer. Claro, a lo mejor es una percepción errada, un poco paranoide, pero eso tú no se lo cambias si no ven en acciones concretas que tú no los quieres hacer desaparecer. Entonces es ahí donde entran los límites de la política. Esto ha sido muy bueno, porque en realidad hay dos grupos y ninguno puede predominar sobre el otro. Y por eso están conversando tanto, porque ninguno puede imponerle al otro. Y quizás qué va a salir de eso, pero lo que salga tiene que ser algo bueno. Ahora, lo último que yo quiero decir es que nosotros tenemos que rescatar que somos una comunidad diversa, plural, respetuosa, pero queremos ser una comunidad. No que se vayan a Miami o que se vayan para allá, no, no. Nosotros somos una comunidad y tenemos que respetarnos como comunidad. Entonces, ese tema para mí es esencial. El tema de la educación de los niños, la familia, el colegio, la universidad, las asambleas universitarias. Todo eso es lo que a nosotros nos puede crear una nueva política que resulte atractiva para los jóvenes, que sea interesante. En Estados Unidos se hace la elección presidencial un mes antes. Termino el tiro. Un mes antes de la elección. Y esa elección que se hace en los colegios predice exactamente el resultado que se va a producir después. ¿Por qué? Porque la política es como de lealtades familiares y todo eso. Y eso tiene que ser bueno. No es malo que toda una familia esté en la política. Ojalá hubiera muchas familias en la política, muchas familias en la iglesia, bueno, hay muchas,
En las Fuerzas Armadas también hay muchas, pero yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer es decir, la principal tarea de este país es construir una comunidad. Nosotros no somos una comunidad. Gracias, Pedro. Oye, el reloj ya nos está pillando, así que les pido argumentos de cierre a, lo- a Pero los ¿cuánto cuatro. tiempo nos queda? ¿Cuánto tiempo nos queda? 5 minutos para ir terminando. No, ¿Quién quiere partir con un mensaje de cierre? ¿Pato? no, ¿No? Mira, Ya, yo Hugo, dele. creo que en síntesis, la conversación que hemos tenido es bastante provechosa. Creo que la participación de Juan Cristóbal le agradezco. muy buena. Abrió Muy, un muy bienvenido. tremendo espacio de una conversación sana. Y gracias, Juan Cristóbal, por haber asistido a nuestro programa. Eso. Pedro, Patricio. No, yo hacía mucho tiempo que cuando teníamos una opinión crítica no habremos tratado de vendidos, comprobadamente renegados, Mm. traidores y vendepatria. Y o, todavía, seniles todavía no han agregado, ¿ah? Pero ya aparecerá. Pero van camino para allá. Tú vas en camino. Yo, Pedro. yo, 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 Ah, yo creo que estamos en una conversación amplia y muy valórica y en general sobre la política. Me entusiasma la idea de poder tener una conversación a pie por el camino de las piedras respecto al acuerdo, el número de convencionales, la participación de los expertos, el tiempo, el plazo, las conductas políticas, sobre todo en el cuadro que parece ser muy interesante de cómo van las conversaciones al lado de la decrepitud y la descomposición de las conductas de los partidos políticos. Te puedo hacer en un Hay segundo, una contradicción muy interesante ahí. Patricio, te puedo hacer una predicción en 10 segundos. Si tuviera que votar hoy día, sabiendo lo que pasó, habría preferido convención mixta, que fue rechazado en el plebiscito de entrada. Y fíjate la paradoja. Yo lo predijo, soy capaz de predecirlo. Vamos a terminar con una convención mixta. No, pero no va a ser mixta con derecho a voto de los académicos, eso no creo. No, 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 no. porque eso es lo que digo y que conversemos en la próxima, porque tiene mucho perfume a senador designado. Y van a terminar estigmatizados, van a terminar Funados, maltratados. funados. Claro, funado, estos son los que llegaron a Deo y vienen aquí a darnos la cátedra a espalda del pueblo, está muy caliente todavía eso. Yo creo, eso es lo que digo y que a lo mejor podríamos estar Pensar, pensando en que la próxima reunión En la próxima reunión lo tratamos. de entráramos a picar. A picar ahí, ya. Juan Cristóbal, para ir cerrando. Yo, yo breve, estoy muy agradecido de haber compartido esta reflexión con ustedes, de poder haber eh, puesto opiniones bueno, también feliz de participar cuando ustedes lo estimen conveniente, ¿no? Yo solamente dos reflexiones pequeñas para finalizar. Creo que es muy importante recoger el tema, es como, yo creo que hay que sincerar un debate, ¿ah? Yo hasta hace algunas semanas creía que las diferencias de la izquierda eran solamente estratégicas, ¿no? Pero tras una conversa que tuvimos con Noam Titelman, un destacado intelectual del Frente Amplio, a pesar de que no lo pescan mucho en el Frente Amplio, creo que lo pescamos más en el socialismo democrático. Sí, eh, presentó el libro de él, Vitar. exacto, él me señalaba, no, que no hay diferencias estratégicas solamente, hay diferencias ideológicas. Y esas diferencias ideológicas se tratan respecto o tienen que ver con cuán cercana está la democracia liberal determinado pensamiento político de un partido. Eh, Exacto, tal cual. y yo creo que, y yo Y creo eso, que eso, es el tema de eso es fondo. importante, Claro. eso es importante reconocerlo, porque el rol que tiene que tener la Corte Suprema, el rol que tiene que tener el Tribunal Constitucional, el rol que tiene que tener la separación de poderes del Estado, tiene que ver con un asunto ideológico. Y por tanto, creo que eso es algo que es bueno sincerar, ¿no? Y también, en esa misma línea, dentro de la cercanía que uno puede tener con la democracia liberal o no,
creo que también está muy unida la idea del Estado-Nación. Yo, sinceramente, no veo otro elemento que sea capaz de, o otra categoría que sea capaz de unificar hoy día al pueblo chileno más allá de la patria, y por tanto creo que la reivindicación del Estado-Nación es una cuestión significativa, sin eliminar las diferencias culturales que existen al interior de los Estados-Nación. No, O sea, Obvio, 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 Oye, pero si obvio. en Suiza está exacto, legitimado la existencia, hablan dos, tres idiomas distintos, pues. exacto. Yo recuerdo que, Idioma. bueno, yo no sé si alguien ha estado acá en Francia, bueno, en verdad sí sé quién ha estado en Francia acá, pero me estaba haciendo el leso. Eh, pero yo tuve un profesor de guitarra que es francés, Ismael Odo, hijo de Willy Odo. Y Mm. cuando él me hablaba de la idea de Francia, qué significaba para él Francia y el concepto de nación francesa, yo decía, pero para mí esto es recoger toda la diversidad cultural que existe en este país. Entonces, solamente para cerrar, querido Álvaro, para mí la izquierda, tras el resultado del 4 de septiembre, tiene que renunciar a la idea de plurinacionalidad y reivindicar la idea de patria como un elemento unificador del conjunto del pueblo chileno. Y Buen respecto a cierre. los, y respecto respecto a los escaños, o sea, más bien a si es convención mixta o si es convención solamente electa, solamente decir que creo que la convención constitucional tenía grandes expertos y que creo que la expertise no asegura nada para el proceso constituyente. Creo que es un problema estructural que si quieren lo podemos conversar más adelante. Qué notable. Agradezco mucho a Juan Cristóbal que se haya incorporado a nosotros hoy día, al menos en nuestro panel. Creo que ha sido un aporte extraordinario y que ha enriquecido mucho nuestro debate. Eh, la próxima semana espero que ya estemos con Patricia Arancibia Clavel también, así que ahí estaremos confirmando en los próximos días. Les agradezco a todos muchísimo y que tengan un gran fin de semana. Fuerza. También canse, Un abrazo Feliz, grande. un Que abrazo a estés muy todos bien. canse. ustedes. Chao, Juan Cristóbal. Suerte, que les Nos vaya vemos, bien. Chao, Juan Pedro, Hugo, Cristóbal. Eva, Miguel, Gusto Cuídate. de estar Patricia.